voy a contarles un poco cuál es el modelo conceptual que nosotros hemos tomado para el desarrollo de nuestra valoración, la muy conocida Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud, que la vamos a denominar de acá en adelante por su acrónimo más cortito, que es la CID. En primer lugar, me parecía importante hacer un repaso, una introducción a lo que es la CID, por si alguno del auditorio no está familiarizado con la herramienta, ¿sí? La CID, que fue publicada en el año 2001 por la Organización Mundial de la Salud, pertenece a la familia internacional de clasificaciones de la OMS, y lo que vino a aportar, ¿sí?, como clasificación, principalmente porque es una herramienta que tiene múltiples objetivos y fue diseñada para ser aplicada como herramienta en diferentes sectores también. Pero lo principal es que nos aporta así un lenguaje común, preciso, estandarizado, que nos permite describir y clasificar el funcionamiento y la discapacidad de las personas. Bien. El modelo, ¿sí?, que adopta la CID supuso un cambio de paradigma en la concepción de lo que es la discapacidad, ¿sí? Previo a esta clasificación, la discapacidad tenía una mirada más desde el modelo biomédico, si se quiere, donde la discapacidad estaba considerada como una consecuencia directa de las enfermedades, donde había que dar una respuesta médica a eso, y la CIF incorpora más el modelo social, donde tenemos que entender que, en primer lugar, la discapacidad no es algo que ocurra a un grupo minoritario de personas, sino que es algo universal. Todos nosotros en algún momento de la vida podemos experimentar ciertas limitaciones en nuestro funcionamiento y en consecuencia cierto grado de discapacidad, y que la discapacidad no es solo generada por una enfermedad, sino con su interrelación en el contexto, y por eso lo expresa a través de este modelo biopsicosocial. Y en la gráfica que ven en pantalla, la CIC intenta explicar cómo todos los componentes que hacen al funcionamiento interactúan, y va a ser nuestra responsabilidad describirlos y poder establecer las relaciones causales entre ellos, ¿sí? Entonces podríamos decir que el funcionamiento y la discapacidad de una persona son las dos caras de la misma moneda. El funcionamiento hace referencia a la interrelación positiva que hay entre una condición de salud y sus factores contextuales, y la discapacidad a la interrelación negativa, ¿sí?, que hay entre la condición de salud y los factores contextuales. Cuando hablamos de funcionamiento, entonces nos referimos a los aspectos positivos, es decir, a la anatomía, a las funciones y estructuras, la anatomía y la fisiología normal de las personas, a la posibilidad de llevar a cabo diferentes tareas, como estar caminando, hablar, saltar, correr, y a la posibilidad de participar, ¿sí?, es decir, de poder involucrarnos en diferentes situaciones que son vitales para la vida de las personas. Y cuando aparece la discapacidad, ¿sí?, aparecen las deficiencias, aparecen limitaciones en esas actividades y una restricción en la participación. Ahora, ¿cómo se vincula todo esto? Como podrán ver en la gráfica, ¿sí?, no hay una relación lineal directa que uno pueda establecer. Y todo esto puede ir en diferentes sentidos, interrelacionarse, y lo importante es que una persona puede tener exactamente la misma condición de salud, ¿sí?, pero eso no puede haber impactado de manera diferente en lo que son sus funciones y sus estructuras, puede tener diferentes limitaciones en las actividades, y fundamentalmente pueden tener diferentes factores contextuales, algunos más facilitadores, otros que generen más barreras, y en consecuencia que el nivel de funcionamiento sea totalmente diferente. Y esto es súper importante, es lo que nosotros decimos: ningún paciente es igual. Dos ACV con el mismo sitio lesional no se comportan de la misma manera, ¿sí? No se comportan de la misma manera ni en estos niveles, pero sobre todo en su funcionamiento en general, porque el contexto de la persona determina su nivel de funcionamiento. Entonces, para poder describir así todo lo que hace estos componentes, necesariamente tiene que tener una estructura y una forma de organizar, porque es muy amplio. Entonces, en su manual, la CIC, de manera organizada, con cierta estructura, con cierta lógica y vínculo,
Se divide en dos partes, ¿sí? Una que hace el funcionamiento y la discapacidad y los factores contextuales. Esas partes tienen componentes y cada uno de estos componentes están formados por dominios, ¿sí? Dominios son lo que son los capítulos de la SIC, que básicamente son un conjunto práctico y relevante de funciones corporales, de tareas, de actividades y de diferentes situaciones donde la persona se involucra. Y cada uno de esos dominios se van a ir dividiendo en categorías que en definitiva son las unidades de clasificación de la SIC. Para tomarlo como ejemplo, en cada uno de los componentes, entonces vemos que en este ejemplo para actividad y participación, que tiene 9 dominios que hacen a las actividades de participación de las personas, donde a su vez cada uno de esos dominios, ¿sí?, van teniendo clases y subclases que son ven como pertenecientes al dominio general. Y acá aparece, ¿sí?, un código y una letra. Es cuando uno empieza a decir, qué lío esto de las CIF con esos códigos, esas letras, esto es inviable de aplicar. Y esto se va complejizando cada vez más, y se va detallando cada vez más a medida que avanzamos hasta el cuarto nivel. ¿Qué significa? Yo acá puedo hablar de movilidad en general y a medida que voy avanzando en los niveles de las categorías de la CIF, puedo establecer de manera específica, por ejemplo, caminar distancias largas, ¿sí? A medida que yo voy avanzando en los niveles, puedo ir detallando más cómo es el comportamiento de la persona en ese dominio. Entonces, este código que aparece, ¿qué significa? Es lo que se llama código CIF, que está formado por un prefijo alfanumérico. Ese prefijo alfanumérico contiene una letra, ¿sí? La letra hace referencia al componente de las CIF del que yo esté hablando y el número a la cantidad de categorías. Porque uno podría clasificar primera y segunda categoría y no seguir avanzando, pero representan a eso. Y todo código CIF va seguido de lo que es un calificador. Los calificadores para las CIF es la forma de cuantificar los problemas en el componente que se está hablando. Puede ser un problema, ¿sí?, en el componente función-estructura, o puede ser en actividad de participación o en los factores ambientales. Y es mi forma de cuantificar. Para eso la CIF tiene un calificador general, ¿sí?, que me determina la severidad del problema, desde que no hay problema hasta 4, que es un problema completo. Y algunos de los componentes tienen otros clasificadores que hoy no vamos a entrar en detalle. Entonces, esta forma, este es el lenguaje codificado, es decir, si yo agarro un certificado de discapacidad y veo este código, puedo interpretarlo, puedo entender. Si se lo manda un colega de Estados Unidos va a poder entender lo mismo, porque este es justamente el lenguaje codificado y unificado que tiene la CIF. Entonces acá, como podrán ver, yo podría decir que esta persona, ¿sí?, tiene un problema, una deficiencia severa, ¿sí?, en la movilidad general de sus articulaciones. Probablemente si estuviera codificado en nivel 4, sabría específicamente qué articulación es la que tiene el problema. Ahora bien, ¿cómo todo esto que por ahí parece tan teórico, un poco complejo, lo aplicamos en la práctica cotidiana de todos nosotros, ¿sí? Y como ya mencionó Julieta, la CIF, ¿sí?, es aplicable a todo el ciclo de la rehabilitación, entendiendo que el ciclo de la rehabilitación es un continuum de procesos, ¿sí?, diferentes fases que enfocados y orientados a las necesidades de la persona y de su familia, donde una de las primeras fases es la valoración, donde nosotros en la valoración tenemos que poder describir cómo es el funcionamiento de la persona, tenemos que poder interpretar, ¿sí?, el porqué de ese funcionamiento, hacer un diagnóstico del funcionamiento. Tenemos que seguir con determinar objetivos, con la planificación, poder asignar las intervenciones, ¿sí?, implementar la intervención y medir los resultados de la misma. Este ciclo es algo que se va perfeccionando continuamente. La CIF no solo que propone utilizarlo durante todo el ciclo, sino que además, ¿sí?, ha desarrollado diferentes documentos o formularios de evaluación, cada uno para ser correspondidos con las diferentes etapas del ciclo de la rehabilitación.
Ahora con la doctora Beschle van a ver después cómo son los formularios que se pueden utilizar para la primera fase, que es la de valoración inicial. Todo esto nos permite, ¿sí?, que nosotros podamos estar organizados, que podamos coordinar nuestras acciones en todo el equipo y que podamos tener documentación compartida de todo este proceso en el que estamos involucrados todos. Y entonces, ¿qué es lo que nos aporta o nos cambia a lo que por ahí hacemos habitualmente? El hacer un perfil del funcionamiento y un diagnóstico del funcionamiento de la persona con una documentación integrada, es que pasamos un poco de esa forma que tenemos de valorar a los pacientes, cada uno como individualmente por sector, ¿sí? Kinesiología motora tiene su proceso de valoración, neuropsicología su proceso de valoración, pero la realidad es que necesitamos pasar a este modelo donde todas las valoraciones se realizan de manera integrada, que eso es lo que nos va a permitir a nosotros comprender mejor las necesidades del paciente. Y tener estos informes compartidos, ¿sí?, también nos facilitan las inconsistencias que a veces aparecen por esta simultaneidad de que todos evaluamos muchas veces las mismas cosas, sometemos a los pacientes a las mismas valoraciones y encima inconsistentes. Uno lee la historia clínica y alguien evalúa el tono muscular de una forma, otro. Si todo esto, ¿sí?, permite que podamos utilizar el lenguaje común, que no haya estas inconsistencias, que no sometamos al paciente a valoraciones innecesarias, ¿sí?, y permite entonces gestionar esta necesidad de la rehabilitación de manera integral. Ahora, la CIS no es una herramienta de medición en sí, ¿sí? La CIS nos orienta, ¿sí?, nos dice qué es lo que nosotros deberíamos evaluar, qué aspectos no deberíamos olvidarnos de evaluar con respecto a lo que es el funcionamiento, ¿bien? Pero no me dicen cómo medir, y sí, otra cosa que nos aporta es cómo vamos a cuantificar y a ponderar esos problemas, pero con ciertas imprecisiones. Entonces, acá donde todos nosotros tenemos que ponernos creativos, si se quiere, ponernos a pensar, a desarrollar, para poder esto aplicarlo en la práctica clínica. Entonces, la primera parte es que uno debería elegir, ¿sí?, cuando yo estoy valorando el funcionamiento de mis pacientes, ¿cuáles de todos los componentes y dominios quiero evaluar? Las TIC tienen 1.424 categorías. Si yo quiero valorar el funcionamiento de una persona, podría estar días, ¿sí? Con lo cual, la misma OMS ha ido generando para que esto pueda ser de mayor aplicación en la práctica cotidiana, porque es cierto que la CIC, desde su creación en el 2001, no ha ido de la mano un crecimiento paralelo, digamos, entre lo que es su desarrollo como modelo conceptual a lo que es la aplicación práctica, ¿sí? Cada día vamos mejorando, pero tuvieron que ir haciendo otras cuestiones paralelas para que esto se pudiera aplicar en la práctica cotidiana. Entonces ahí aparecen lo que son como si fueran unas listas abreviadas, más cortas, de algunas categorías vinculadas o a alguna condición de salud o algún contexto en particular, que tienen que ser lo suficientemente cortas como para que no estemos días y días valorando a un paciente, pero lo suficientemente amplias como para que puedan contemplar la representatividad del funcionamiento. Esos son lo que se denominan conjuntos básicos de la CIS o CORSET, los checklists, o hay algunas otras herramientas que ya están diseñadas desde nuestro punto de vista. Uno puede desarrollar y tomar, como estamos haciendo nosotros, diferentes categorías de la CIS y generar su propio corset, si se quiere. Bien. El segundo punto que hay que hacer es, ok, yo ya sé qué es lo que voy a valorar de mi paciente, pero ¿cómo voy a medir cada una de esas categorías? ¿Cómo voy a medir la categoría de andar o caminar? Tengo que poder seleccionar alguna herramienta, ¿sí?, que esté preferentemente estandarizada y validada para medir eso y hacer esa correspondencia con los dominios. Es ahí donde se empieza a interrelacionar un poco las herramientas de evaluación que utilizamos habitualmente, cada una de las disciplinas. El problema es que las herramientas estandarizadas que utilizamos habitualmente no tienen una correspondencia directa con la categoría, porque a veces una misma escala de medición
tiene determinados ítems que miden el componente de función y estructura, y también tiene ítems que miden actividad, es decir, solapan dominios. La correspondencia en las puntuaciones tampoco es directa, ¿sí? El fin va del 1 al 7 individualmente y las categorías FIF de 0 a 4. Entonces es necesario que uno desarrolle, establezca cómo se va a operacionalizar y medir cada una de las categorías y la equivalencia con los calificadores para poder ponderar como establece la FIF. Entonces, nosotros en el desarrollo, que todavía está en fase de desarrollo, como le contó la doctora Julieta, en primera instancia desarrollamos, ¿sí?, basado en la FIP, los formularios y todo el proceso de valoración inicial. Estamos en esta parte de estableciendo la correspondencia entre vuestra valoración y las categorías de la FIP, las equivalencias de los calificadores. Vamos a seguir con una prueba piloto para poner en práctica la herramienta y poder detectar aquellas cuestiones que tengamos que mejorar o evaluar la viabilidad práctica. Y tenemos la posibilidad en la clínica de tener un sistema informatizado en nuestra historia clínica que nos permite poder realizar un diseño en todo lo que son nuestros formularios de valoración y que toda la información se puede interconectar. Así que una vez finalizado, después esperamos poder compartir la herramienta con todos ustedes. Y ahora la doctora Deschle les va a contar un caso clínico para poder todo esto que les estuve contando, pensarlo directamente en el paciente.